91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos, iniciamos la entrevista de YSUCA un día más. Gracias por acompañarnos. Este día, Viernes Santo, vamos a hablar sobre el significado de la Semana Santa. Está con nosotros el padre Manuel Acosta. Le damos la bienvenida. Es un gusto que nos acompañe, padre, en la cabina de YSUCA. Gracias. Buenos días, Kenia. Buenos días a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, es importante hablar sobre el significado de la Semana Santa, ¿verdad? Ya que estamos viviendo en esa semana, muchas veces vacacionamos, vamos a las actividades de las iglesias, pero ¿qué significa la Semana Santa? Eso es importante también saberlo. ¿Por qué esta fecha es importante para los cristianos, Padre Manuel? Muchas gracias, Kenia. Hablar del significado de la Semana Santa depende de dónde nos ubiquemos, ¿verdad? Es una semana que ordena la vida del mundo occidental. Hay 2 Pascuas, la Pascua navideña y la Pascua de Semana Santa. En torno a esas 2 Pascuas gira toda la vida de Occidente. Y son las raíces cristianas de la cultura occidental, no lo podemos negar. Y de aquí tiene mucho que ver lo que fue la helenización y lo que fue después la romanización. Sin embargo, Semana Santa ya traducido al ámbito cristiano tiene otro significado, porque no solo es la vacación, no solo es los 9 días de descanso, sino que también tiene que ver con Jesucristo crucificado. Entonces no hay Semana Santa sin Jesucristo, no hay Semana Santa sin Él. Él es la Semana Santa. Eso es desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista cristiano. Aquí está lo esencial, por eso se dice pasión, muerte, resurrección de Jesucristo. En torno a esa comprensión se puede decir que el significado esencial de la Semana Santa lo da Jesucristo. Y él es el centro del misterio, de lo que se celebra y de lo que se contempla. Por lo tanto, el significado de la Semana Santa hay que encontrarlo ahí, en la vida de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, pues estamos hablando de un ser humano que nos enseñó a ser libres, que nos enseñó a ser distintos, que nos enseñó a que todos somos hijos e hijas de un mismo Padre, que somos hermanos y hermanas. Entonces nos enseñó una manera distinta de comprender al ser humano. Y en la Semana Santa nosotros lo que miramos es el desenlace de Jesús, de la vida de Jesús, un desenlace fatal por habernos enseñado eso. Entonces, en la Semana Santa nosotros contemplamos lo que sería el resultado de la vida que llevó Jesús. Por eso nosotros los cristianos y las cristianas no entendemos la Semana Santa sin Jesús y no entendemos la Semana Santa sin conocer qué fue lo que vivió Jesús para que llegase a lo que llegó, a lo que llamamos su crucifixión. Entonces aquí estamos viendo que no solamente es una semana de descanso, sino que es una semana en donde hay que ir más allá del descanso y hay que ir más allá de lo que es la vacación. Hay que abrir los ojos para ver a Jesús y para ver qué fue
lo que a Jesús le llevó a tener un desenlace fatal en su vida, que es el centro de la Semana Santa, ¿verdad? Su muerte, o mejor dicho, su asesinato, ¿verdad? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Qué fue lo que les condujo a que lo crucificaran? Y esto entonces nos lleva a una gran cantidad de comprensiones, claro. No solo del misterio, sino también de lo que significa hoy. Entonces, si nos vamos a esto, ya entendemos que la Semana Santa tiene un significado más profundo. No es ver solamente aquello de que alguien dio la vida por mí, no. ¿Por qué dio la vida? ¿Por qué dio la vida por mí? Exactamente. ¿Qué fue lo que le condujo? Y claro, aquí ya entramos en una deconstrucción de unas comprensiones equivocadas de la Semana Santa, en donde pensamos que a Jesús lo tenían que matar y que estaba predeterminado, estaba predestinado para que lo mataran. En otras palabras, construimos una imagen de Dios fatalista, una imagen de Dios que le gusta el sacrificio de los humanos y que se goza con que maten a alguien. Y entonces cuando vemos esto, aquí surgen otras reflexiones y otra manera de entender la Semana Santa. Y por tanto, para que Jesús llegara a la cruz, no quiere decir que era la voluntad de Dios. No era voluntad de Dios, ni es voluntad de Dios que hayan sacrificios humanos, sean quienes sean, vengan de donde vengan. Eso no lo quiere Dios, porque Dios no quiso que mataran a su Hijo. Por eso los textos bíblicos distinguen, ¿verdad? Dicen la entrega, para quitarle como el sentido aquel de que Dios quería que mataran a su Hijo. Entonces Dios entregó a su Hijo, dicen los textos. Y utilizan un verbo que no tiene nada que ver con una entrega. Vaya, hagan con él lo que quieran. No, es que, la entrega no es a los verdugos, la entrega es a Dios, a la voluntad del Padre, la entrega por parte de Jesús a Dios. Y en esto de la entrega de Jesús a la voluntad del Padre, tiene como contraparte lo que sería desobedecer a los verdugos, digámoslo así. Desobedecer al mundo, porque no puede haber obediencia a Dios sin desobedecer al mundo. Esto es claro en lógica de Jesús. Es decir, Jesús estaba claro que no podía obedecer a su Padre y obedecerle también a Pilato. Esto no. Obedecerle también a Herodes. No, esto no puede ser, porque Pilato no es Dios y Herodes no es Dios. Entonces aquí hay una profunda rebeldía no violenta. Hay una profunda rebeldía fruto de la entrega de parte de Jesús a Dios. Y esto es lo que conduce a Jesús a llevar una vida contracultural. Esa obediencia de Jesús a Dios lo conduce a ser distinto. A ver que aquella sociedad de su tiempo desigual no es voluntad de Dios. Aquella sociedad de su tiempo piramidal no es voluntad de Dios. Que los reyes de aquel tiempo fueran considerados dioses no es voluntad de Dios. Entonces, claro, cuando comienza Jesús a hablar en lugar de hablar del reino del César, se pone a hablar del reino de Dios, pues entonces, claro, tiembla César, ¿no? Por eso dicen los textos que todo Jerusalén se conmovió, dice, claro, ante esa palabra, efectivamente. Ya el rey terrenal ya no es el centro. Ya no es el centro. Hay quítate de ahí.
porque no, tú eres un ser humano. Y justo eso es de las cosas que vemos en la pasión. Jesús, si analizamos la pasión de Jesús, los textos, Jesús es muy respetuoso con estos romanos y con estos judíos que le llevaron al patíbulo, pero nunca les responde lo que ellos le preguntan, porque parece que él tiene conciencia que hay que responderle a Dios, no a ellos. Mire, esto en mística cristiana, esto es profundísimo. Y tiene un revulsivo grande esta actitud de Jesús en la pasión. Nunca les responde. Y le dice, ¿y eres tú el rey de los judíos? No les dice ni sí ni no, tú lo has dicho, le dice. Pero Jesús en los evangelios es bien escurridizo con la autoridad. No es irrespetuoso con el poder fáctico más que con la autoridad, ¿verdad? Con el poder fáctico Jesús es bien, es respetuoso, pero bien escurridizo, no es adulador. No, él tiene claro que ellos son hermanos de él y yo a ti no te tengo por qué dar cuenta de lo que yo estoy haciendo con las cosas de mi Padre, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, claro, cuando vemos la Semana Santa así, con estas dimensiones y con esta óptica, la Semana Santa es una oportunidad para tomar conciencia, para ver el mundo de otra manera, para ver qué es lo que está pasando y ponerlo como lo hizo Jesús, a la luz de la voluntad de Dios, o como se diría en la Biblia, a la luz de las Escrituras. No solamente es para tomar conciencia de la vacación. Claro, aquí ya hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Y no quiere decir que no hay que descansar, como no. Yo invito a la gente que descanse, que esté en familia. Yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque eso forma parte de nuestra humanidad también. Claro. Padre, cuando entendemos pues la pasión de Jesús, partiendo de la vida, ¿verdad?, que él tuvo y de esa rebeldía, como usted la llama. Recuerdo algunos textos también donde Jesús hace milagros en días en que la ley lo prohibía, ¿verdad? Entonces, sí. Eso es parte de lo que estamos conversando. ¿Jesús se considera un defensor de derechos humanos? La doctrina de derechos humanos es reciente, ¿verdad? Sí. Es una formulación bastante reciente. Pero yo lo que diría es, tratándolo de llevar a la época de Jesús, Jesús no conocía esa terminología, pero sí conoció un asunto más importante todavía, que es la base de los derechos humanos, y es el tema de la dignidad de las personas, y sobre todo la dignidad de las personas más vulneradas. En aquel tiempo, mujeres, niños, enfermos, presos, ahí están al pie de la cruz con él, ¿no? Hoy, en este misterio de hoy. Los presos ahí están, también el migrante, igualmente los extranjeros, todo aquel grupo que era la mayoría en aquel tiempo, él los puso en el centro. Hay varios textos de los evangelios donde la mayoría de estas personas Jesús los trae de la periferia de donde está y los ponte en el centro, le dice. Claro, este movimiento es importante, no es solamente un movimiento del relato, no, es un cambio, es un cambio a la mentalidad de la gente. Entonces Jesús puso en el centro, eso yo creo que nadie lo puede negar. Aún los intimistas, aún los espiritualistas, aún todos aquellos que quieran poner en duda la calidad humana de Jesús, hay una cosa que en Jesús no se puede discutir, puso en el centro la dignidad de los más vulnerables de aquel tiempo, y esa es la base central de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, cuando los derechos humanos salen hoy con esta doctrina y con todas las convenciones, pues no es más que dignificar a aquellos olvidados y aquellos que nadie quiere dar una palabra por ellos. Entonces Jesús, sí, visto desde esa óptica, es un activista. Sí, es que no puede haber
A ver, yo no creo en un Dios en contra de los derechos humanos. No creo en ese Dios. Y esos derechos humanos y la humanidad somos todos. Todos. Más allá de las construcciones sociales que podamos tener, pero humanidad somos todos. Pues justo es lo que Jesús le cambió el chip a la gente en su tiempo. Porque en aquel tiempo creían que humanos eran solamente la clase alta. Los demás no eran humanos. El concepto perfección solamente era para los que eran correctos en el cuerpo. Ya los ciegos no eran perfectos. Ya los mancos no eran perfectos. Entonces, claro, Jesús justamente fue lo que hizo, ¿verdad? Y hizo darle este sentido al tema humano. Humanos somos todos. Ahí es donde radica, creo yo, que la base antropológica más grande y más rica que nos dan los evangelios y que nos da Jesús. Entonces, si nos vamos por ahí, yo creo que una de las razones, más allá, creo yo, de estar de acuerdo o no, que le llevó a Jesús a la cruz, pues sí, es haber velado por los intereses y haber puesto en el centro los derechos de aquella mujer, de aquel epiléptico, de aquel que fue apaleado, de aquella mujer extranjera, de aquella viuda que lloraba a su hijo, de aquella mujer que ningún médico le hacía caso, de aquella niña que estaba allí tirada y pensaban que la niña estaba endemoniada. En fin, yo creo que cuando vemos así, pues fueron de las causas. Y eso no le pareció a la sociedad de aquel tiempo. Porque creían que si ellos esperaban un Mesías, la sociedad de aquel tiempo, pero no lo pensaban de esa manera. Lo pensaban en favor de la clase alta. Y lo pensaban en favor de la casta sacerdotal, de la casta del templo. Razones históricas de la muerte de Jesús hay otras, ¿verdad? Pero yo creo que en esto que usted me pregunta, ya a mí me parece que sí. Sí. Hay suficiente materia para decir que sí. Sí. Hablando, bueno, de el asesinato de Jesús, ¿verdad? De manera injusta, sin culpa. Jesús fue humillado, arrestado, maltratado, como muchas personas, ¿verdad? En el mundo. Y no nos vayamos muy lejos, en este país también. La violencia, la injusticia sigue prevaleciendo en el mundo. ¿Qué reflexión podemos hacer acerca de el sufrimiento también de los salvadoreños en el marco de la Semana Santa, donde recordamos el sufrimiento de Jesús? Fíjese que, Kenia, que este es un tema bien, que hay que enfrentarlo con honradez y sin fanatismos. Toda violencia, venga de donde venga, no es de Dios. No puede ser de Dios. La violencia irracional que la humanidad promueve es la violencia que mató a Jesús. Jesús no murió de muerte natural, ¿verdad? A Jesús lo mataron. Y lo mataron antes del tiempo. Es decir, murió antes del tiempo. Le arrebataron la vida. Los evangelios sostienen que era inocente. Y efectivamente, visto desde la óptica de la imagen de Dios que Jesús nos dio, era inocente. Sin embargo, para los verdugos no era inocente, sino que era culpable, era reo de muerte. Y la población completa, le dicen en el relato que se leyó el domingo pasado de la Pasión, no, es reo de muerte, todo mundo, toda la gente. Entonces, para el status quo de aquel tiempo, Jesús no era inocente, era culpable. Claro, pero ¿por qué era culpable? Pues justo por lo que estamos diciendo. Porque restableció la dignidad humana de aquellos más pequeños. Porque los tomó en cuenta. Porque creyó que no, eso no, hay un Padre de todos. ¿Cómo puede ser que Dios esté a favor de unos y luego en contra de otros?
No, eso no. Entonces, claro, eso vio Jesús que eso no estaba bien. Sin embargo, el mundo, las autoridades de su tiempo dijeron, no, este es culpable, porque estos que son enfermos, epilépticos, estos no cuentan, estos no valen para nosotros. Claro, entonces, la no culpabilidad de Jesús no es una doctrina del sistema político de aquel tiempo, no es un juicio. No, y yo creo que allí es donde hay que entender, la inocencia de Jesús es una comprensión de las discípulas y de los discípulos de Jesús de aquel tiempo, que vieron que no, él no era culpable. Claro, porque él les enseñó, como dice Lucas 24, les enseñó a comprender las Escrituras, que esto no era así. Claro, y lo que había hecho el modelo dominante de aquel tiempo, judío y romano, era poner a su favor las Escrituras para consolidarse ellos en el poder. Entonces, en ese sentido, Jesús, quiero decirle que esa manera de entender a Jesús, si eso lo trasladamos hoy, yo quiero decirle que Jesús, pues sí, está en la cárcel. Fue quemado allá en Ciudad Juárez. Fue acuchillado con ese niño. Y tantas cosas. Porque a Jesús yo creo que hoy ya estuviera en la cárcel si él volviera, digámoslo así. Aunque yo esa terminología no me parece, pero para que lo entienda la gente, porque yo veo que lo entienden de esa manera. Pero yo creo que si Jesús estuviera acá, ya estuviera preso. Porque pues que a Jesús no le va la violencia, a Jesús no le va el irrespeto, incluso al verdugo, porque Jesús tampoco, cuando él nos enseña que hay que utilizar la no violencia, pero la no violencia o la obediencia a Dios, mejor dicho, que hay que ser obedientes a Dios, pero esa obediencia a Dios no me autoriza para vulnerar los derechos incluso del que me está haciendo daño. Que aquí es un tema ya más de mística, jesuánica. Nosotros los cristianos, cuando conocemos a Jesús en ningún momento autoriza hacerle daño al que me hace mal. En ningún momento, mete tu espada, le dice a Pedro. ¿Por qué le cortas la oreja? Esto no puede ser. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, darle sentido a lo que está ocurriendo desde el punto de vista de Jesús, es bien imposible. No es voluntad de Dios estas cosas. Y entonces Jesús, yo sé que estuviera preso. Y ahí es donde hay que comprender que la violencia, aunque sea en contra de aquellos que han hecho daño, no está permitida para el creyente en Jesús. No solo permitida, sino que no se puede avalar. Entonces, desde el punto de vista de la pasión, si decimos que lo que se dice en las redes sociales, ¿verdad? Que ahora paguen el sufrimiento que han hecho, que ahora los metan en la cárcel. Eso es justicia justiciera. Pero eso es posicionar la venganza como un mecanismo de solución de los problemas sociales. Y esto desde la pasión no lo podemos decir. Es otra cosa. Aquí entonces, ¿qué es lo que brota de la pasión? Tiene que haber una búsqueda. Una búsqueda que lo que posibilitó el asesinato de Jesús, que es la violencia estructural, violencia social y violencia de todo tipo, ese no es el mecanismo de la consolidación de un país. No, entonces desde la pasión la violencia no podemos autorizarla. No se puede. Yo creo que aquí es donde hay mucha cosa que trabajar. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde, usted siempre puede participar en esta entrevista. Esto cuando regresemos, no nos cambie.
Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Siete con 29 minutos. Gracias por continuar en sintonía de la entrevista de YSUCA. Estamos conversando el día de hoy sobre el significado de la Semana Santa. Y está con nosotros el padre Manuel Acosta. Él es doctor en teología, también es catedrático de acá, de la UCA. Y hemos estado conversando sobre qué significa Semana Santa, por qué pues Jesús llegó a su pasión, ¿verdad? Y muerte. De eso hemos estado conversando. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede hacerlo. Recuerde nuestro WhatsApp siempre habilitado, 75 71 27 79. Nuestros números de teléfono 2275 9501, 2275 9502. También nuestra página de Facebook se la dejamos para que pueda enviarnos sus mensajes. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, esta entrevista y ahí puede dejarnos sus mensajes también. Un mensaje dice, como dijo Rutilio, si Jesús viniera a El Salvador y entra por Chalatenango antes de llegar a Popa, estaría preso. El imperio odia a quien le señala sus pecados. Excelente programa. Me llamo Paulino, dice. Nos está escribiendo y pues nos envía este mensaje. Continúe usted enviando también sus mensajes y acá pues el padre, nuestro invitado, va a poder responder a sus comentarios o a sus preguntas. Nos dice también Wilfredo, dice, los sacerdotes actuales, dice, aún viven en ese tiempo, se sienten una divinidad y algunos son corruptos, dice Carlos Alfredo Contreras, quien nos escribe también para dar su opinión. Un saludo, dice, a Rudy en Facebook. Bueno, nos están, imagino, monitoreando en diferentes partes también. La gente aprovecha para enviar sus saludos. Tenemos también un audio que nos están enviando por WhatsApp. Vamos a escucharlo. Buenos días. Ahí para disculpar, pero fíjate que a mí me encanta participar en esto porque son temas que ayudan a transformar la realidad y las circunstancias de nuestro país, ¿verdad? Para mejoría. Entonces, me encanta, ¿verdad? Para transformar. Gracias. Yo percibo que hoy en este día muy especial de Semana Santa, el tema está bien adecuado, porque la dignidad del hombre, la dignidad de la persona, de la hembra, del varón, de los niños, de los viejitos, de los jóvenes, es de encaminarlos por un mejor sendero y no con la vulnerabilidad que se mantiene hasta ahorita en muchos países y en el de nosotros no es la excepción. Si tenemos tanta gente que la tenemos marginada, oprimida, con ese grado de represión, y yo siento que hay otras alternativas de poder sacar adelante a un humano. Si
El ser humano interpreta, entiende, y Jesús nos enseñó esa clave. Un montón de apóstoles nos enseñaron. ¿Y por qué nosotros, llamándonos cristianos, llamándonos evangélicos, católicos, o no sé qué sé yo, ¿verdad? Al final no está haciendo nada, tan solo es un disfraz, es como una especie de engaño solo para mantener marginada en otras maneras y hasta la manera como se tiene a la pobre persona, ¿verdad? Gracias, de verdad los felicito porque son un tema muy específico en este día especial. Buen día, desde Ciudad Delgado, hermano. Muchísimas gracias. Un saludo a Ciudad Delgado también. Tenemos una llamada en línea. Buenos días. Licenciada, buenos días. Bienvenidos a todos. Y quiero decirle al sacerdote con respeto maravilloso que lleve la palabra a través de la radio, que no solo estuviera preso Jesús, ya lo hubieran asesinado. Porque mire cuántos han fallecido en el mundo entero, en Honduras, en Colombia, en México, defensores de los derechos humanos. Los han matado. ¿Cuántos que defienden la Pachamama, la Madre Tierra, que la estamos maltratando? ¿Cuántos han sido asesinados? Y ahora si tocar los hígados como lo hizo Jesús, de darle comer al hambriento, que lo tratemos bien, que hagamos lo que hicieron con él, lavarle los pies, los apóstoles. A los apóstoles él les lavó los pies. Entonces creo que seríamos humildes en eso. Nos llamamos todos cristianos, pero todos estamos divididos. El evangélico haciendo de las suyas, el católico también, y todos los que nos llamamos cristianos haciendo lo contrario de Jesús. Y ser cristiano es ser seguidor de Jesús, no solo que vayamos juzgando y atrás de Jesús vamos a ir solo, vamos a hacer, llamarse cristianos, a hacer lo que Jesús hizo. Tenemos el pleno ejemplo de él, no nada de protocolos ni de nada, una orden que tenía que hacerse para llamarse de verdaderamente cristiano, lo que Dios hizo. Estamos agradecidos de lo que Dios hizo, darnos su único hijo, primogénito, y el único que él tenía en los cielos, que le ayudó a hacer toda la creación. Entonces no lo estamos haciendo, estamos divididos, estamos odiando, al pobre lo eliminamos. ¿No se ha dado cuenta, padre, que cuando uno va a un cumpleaños le lleva al que tiene, le lleva el mejor regalo, y al pobre, que sea con esto lo voy a agradecer? No es así, señor, no es excluirlo, es ser todo parejo, es ser el ejemplo de Jesús. Y ya lo sabemos, no hay nadie que diga yo no conozco a través de las escrituras a Jesús. Así es que eso es llamarse cristiano, unirnos todos y solidarizarnos con el que no tiene. Muchas gracias, Padre, por lo que está haciendo. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Otro mensaje dice: buenos días, lo mismo que pasó con Monseñor Romero, que se hizo al lado de los más necesitados, por eso lo mataron. Para mí, dice, este tiempo siempre es importante para reflexionar con más fuerza en si mi vida es acorde al Espíritu de Jesús. Todos los días debe de ser así, pero en esta semana, al conmemorar su pasión, muerte y resurrección, debo de reflexionar más porque siempre estamos sometidos a diferentes imperios e injusticias, nos dicen. Bueno, es parte de los mensajes. Padre, le cedo la palabra para que pueda usted. ¿Cómo no? Me parece que tratando de entender los mensajes y la llamada de la hermana, pues sí, efectivamente quiero tomarle la palabra a la hermana cuando dice que ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Pues sí, efectivamente. Pero yo solamente haría una ampliación, ¿verdad? En Semana Santa, es que en Semana Santa contemplamos una cosa que a mí me parece que todavía no le hemos sacado provecho. Y es que la opción en favor del ser humano, del más vulnerable, tiene un precio. Y ese ser humano vulnerado no es el resultado de algo que cayó del cielo.
es el resultado de un modelo social que tenemos. Entonces, cuando nosotros tocamos esta parte de la mística de Jesús, ahí está cerquita la cruz. Por tanto, nosotros hoy, si somos seguidores de Jesús, no somos del año 1, ni del año 30, cuando probablemente fue su asesinato, sino que somos seguidores en el 2023. Y hoy los vulnerados son otros, pero siguen siendo vulnerados. Entonces, cuando desde la mística de Jesús, desde el seguimiento de Jesús, hacemos una opción en favor de ellos, la cruz está cerca, en la crucifixión. Ahora bien, la cruz es el símbolo del mal que provocan los sistemas sociales. Y es el lugar donde crucificaron a Jesús. Sin embargo, quizás voy a decir aquí una cosa que no sé si me la van a entender los radioescuchas. La cruz no salva. No salva. La cruz es expresión de injusticia. Quien salva es Jesucristo crucificado. Entonces, cuando vemos esto, la opción no es por llevar cruz, porque cuando pensamos que la cruz salva, entonces hay que llevar cruces, que aunque no nos gusten, aunque no nos parezcan, pero son cruces que hay que llevarlas con dignidad. Hasta el Señor dijo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día y me siga. A ver, vamos a ver. Aquí hay que definir cosas, ¿verdad? Las cruces actuales, hay muchas cruces, y llamamos cruces a las que no son. Pensamos que una enfermedad es una cruz. Una enfermedad es una condición humana. No, la cruz es el símbolo de toda aquella injusticia que hay que erradicar. Lo que sí estamos claros que cuando hacemos una opción por erradicar esas injusticias que generan cruz, prepárate porque esa opción te va a llevar a una crucifixión. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la reivindicación de esa opción que hizo Jesús en favor de erradicar todas las injusticias. Por eso a la par le pusieron 2 crucificados también. Pues ese simbolismo es una cosa importante para entender que la cruz es expresión de las injusticias sociales, de todo aquello que llamemos injusticia. No puedo aquí, eso hay que ponderarlo más, ¿verdad? Pero entonces, la salvación la encontramos en Jesús, no en la cruz. Por eso la resurrección es reivindicación. De allí que el sufrimiento injusto provocado, no sufrimiento por ser seres humanos, porque por ser seres humanos nos golpeamos y es sufrimiento. Por ser seres humanos nos da cáncer y es sufrimiento. Por ser seres humanos nos dio COVID y vivimos el sufrimiento. ¿Estaba Dios ahí? Sí, ahí estaba con nosotros, sí, es correcto. Pero esas son condiciones humanas. Pero llamamos cruz desde la pasión a todo aquello que es provocado, sufrimiento provocado por otro humano, que sabiendo que puede hacer las cosas de otra manera, lo está empecinado que ese es el camino. Por eso el ejemplo de José de Arimatea es importante. Ese es el verdadero discípulo que dice el texto, que aunque era del Senado romano, pero no estaba de acuerdo, dice. Bajó de la cruz al crucificado. Y solo dejó la cruz, pero se llevó a Jesús. Porque la cruz, no, hay que llevar a Jesús. Eso sí, que llevar a Jesús significa asumir lo que dice el hermano, seguidor de él. Entonces, lo que sucede es que le hemos dado a la pasión de Jesús connotaciones que no son las que nos tienen que llevar a las transformaciones sociales. Y entonces consideramos que el sufrimiento, que las injusticias, es normal que se mueran 12 salvadoreños allá quemados.
Es normal, eso es natural. Eso es natural que miren, que golpeen a la gente. Si a la gente le gusta que la garroteen, eso es natural. Entonces, naturalizamos todo lo que es injusticia. Lo volvemos normal. Cuando se puede evitar. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga que utilizar el garrote para golpear a alguien? Cuando yo pienso que está la razón. Y eso es lo que justamente vemos. Jesús se somete a la entrega generosa en la pasión porque ya la razón de los judíos ya no le dio para más. Entonces él no se iba a poner de tú a tú porque no tiene fuerza bruta. Tiene una fuerza más revolucionaria que es el amor, pero no tiene ejército. Entonces por eso él se entrega. ¿Para qué? Pues porque revela la barbarie del modelo, pero también revela la solidaridad de un Dios que se configura con la víctima inocente. Entonces a mí no me cabe duda que aquí es donde hay que tomar conciencia que Jesús no se solidariza, que Dios no se solidariza con el que provoque el sufrimiento, aunque lo ama. Dios nunca va a odiar al que provoque el sufrimiento, lo ama y quiere con ese amor convertirlo. Pero Dios es solidario con el que ha sido vulnerado, aunque éste haya provocado también sufrimiento en algún tiempo. Entonces, lo que sí está claro es que desde que mataron a Jesús, los modelos sociales que hemos ido construyendo los seres humanos no están mucho en favor de la dignidad humana. Aquí hay un problema. Tiene que haber otra humanidad, porque la que tenemos parece que no entendemos esto. Sí, bueno, buenísima reflexión, Padre, sobre la Semana Santa, y nos queda pues a todos, ¿verdad?, los que están sintonizando esta entrevista también, ir más allá, ¿verdad?, de la tradición de la Semana Santa y preguntarnos también, ¿verdad?, sobre todos estos significados y sobre nuestras vidas también y cómo contribuir también. Muchísimas gracias, Padre, le agradecemos que haya estado con nosotros. Lamentablemente el Padre Acosta tiene que retirarse porque, bueno, estamos en Semana Santa y también hay actividades, ¿verdad?, a las que asistir. Muchísimas gracias. Gracias a usted, saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias a usted por ser parte de la entrevista de YSUCA. Pues continúe, ¿verdad?, en esta vacación, vaya a las actividades, si así lo requiere, descanse con su familia, siempre todo en el marco de la prudencia, ¿verdad? Siempre es el llamado que hacemos para evitar pues tantas tragedias que lamentablemente se dan en esta semana. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA en Facebook. Contamos con 32,000 seguidores y queremos que tú seas uno más. Búscanos en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA en Facebook. Somos lo que somos.